Preludios de la Dragonlance, 5. Flint, Rey de los Julis. Mary Kirkhoff and Douglas Knauss. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo. 2024. Quinta parte. Nueve. Por distintos caminos. Le quitaron su hacha de inmediato. Sin ella, Flint se sentía desnudo. Todavía furioso consigo mismo por la facilidad con que había dejado que lo capturaran, el enano dedicó una mirada iracunda a los 8 guardias de la patrulla que lo vigilaban atentos, mientras aguardaban el regreso del destacamento que había partido para informar a su comandante. Los centinelas del túnel eran enanos derros, de piel blanca y ojos desmesurados. Vestían relucientes armaduras negras y se cubrían con yelmos adornados con penachos color púrpura. A pesar de que habían izado la jaula y, por lo tanto, ya no estaba atrapado entre rejas, los guardias derros obligaron a Flint a sentarse en un nicho abierto en la pared rocosa del túnel. Mientras esperaban, los Teiwar se entretenían con una especie de juego de apuestas, para lo que arrojaban unos guijarros sobre el pulido suelo, a la entrada del reducido nicho. La huida, por el momento, quedaba descartada. No podía hacer otra cosa que quedarse sentado mientras el tiempo transcurría con lentitud. ¿Quién está al mando?, preguntó en una ocasión, cuando había pasado más de una hora. Uno de los guardias alzó la cabeza, lo miró con frialdad. Sus enormes ojos claros demostraban tanta emoción como los de un pescado muerto, pensó Flint. Cierra el pico, rezongó por toda respuesta. Más tarde, Flint escuchó el ruido de varios pares de botas. Los guardias se apresuraron a guardar los guijarros y se pusieron firmes. Los pasos resonaban más cercanos, pero Flint no divisaba a quienquiera que se aproximaba hacia la boca angosta del nicho. Columna, alto. La orden, articulada por una voz dura, bien que femenina sin lugar a dudas, detuvo la marcha. ¿Y el prisionero?, oyó preguntar a la misma voz. Aquí, capitán. 2 derros levantaron a Flint con brusquedad y lo sacaron a empujones del nicho. El enano de las colinas se encontró frente a frente con una joven enana de las montañas que dirigía un destacamento de guardias. A diferencia de sus subordinados, que manejaban hachas de guerra, portaba un hacha pequeña y llevaba sobre los hombros las charreteras de su rango. Su semblante apacible y sereno y sus cálidos ojos de color avellana la diferenciaban por completo de los demás soldados, todos ellos varones. Llevaba el mismo tipo de yelmo que sus hombres, con el penacho púrpura, pero bajo él escapaban unos rizos cobrizos que se agitaban sobre sus hombros con cada movimiento de cabeza. Bajo las mangas de la cota de malla se advertían unos brazos nervudos y fuertes, pero el peto de acero sugería las formas plenas de su innegable femineidad. ¿Por qué se me retiene prisionero?, exijo, soltó Flint de buenas a primeras, pero lo hizo enmudecer la bofetada propinada por la carnosa mano de uno de los guardias. Aquí los prisioneros no tienen ningún derecho, dijo con frialdad la joven enana. Hablarás cuando se te permita hacerlo. Mientras tanto, sujeta la lengua. Tendrás ocasión de hablar largo y tendido cuando confieses tus crímenes de espionaje a los Teiwar. Vamos. La patrulla lo rodeó. En silencio, regresaron por donde habían venido y se metieron en las profundidades del túnel, en dirección a Thorvardin. Flint advirtió que el pasaje había sido ensanchado hacía poco, o, tal vez, era un acceso reciente. La roca de las paredes no había sido desbastada y en algunas partes se percibían las muescas dejadas por los cinceles. Las rodadas de las carretas eran visibles, pero no habían marcado aún el pétreo suelo.
Más adelante, el túnel torcía a la izquierda y, poco después, desembocaba en una vasta caverna. En el aire flotaba un velo de humo y el repicar de pesadas herramientas de hierro resonaba de manera ininterrumpida y levantaba ecos ensordecedores en la cámara. Ante Flint se alzaban montones enormes de carbón que formaban una barrera negra de unos 7 metros de alto. Este parapeto obstaculizaba la visión del resto de la caverna. «Esto tiene visos de un trabajo importante», comentó Flint con disimulada inocencia. «¿Fabricáis aperos de labranza?» En principio pareció que la joven enana no lo había escuchado. Después se volvió y le dedicó una mirada sarcástica. «Me sorprendes. No pareces estúpido». «Gracias», la interrumpió. «Solo temerario», terminó ella, como si Flint no hubiese hablado. «Acepta un buen consejo, refrena tu curiosidad y tu lengua, si no quieres perder ambas». Él estudió el perfil de la mujer con curiosidad. ¿De qué raza enana era esta capitana? No se ajustaba a la idea que tenía de un enano de las montañas y sus ojos y su cabello no encajaban con los de los otros derros. Aún así, no cabía duda de que era un líder y su rango indicaba que su habilidad había sido reconocida y premiada. Salieron de la gruta por la izquierda y penetraron en un laberinto de calles con aspecto de túneles. Desde la avenida central partían incontables vías adyacentes por las que los enanos de las montañas transitaban en silencio y con paso vivo. En lo alto, a unos 7 metros, se divisaba el techo pétreo de la avenida. Los edificios construidos a ambos lados de la calle se alzaban desde el suelo hasta el techo. Al contar las ventanas de las fachadas, Flint coligió que la mayoría tenía 3 e incluso 4 plantas. Algunos estaban construidos con piedra y ladrillo, en tanto que otros parecían estar excavados en las mismas entrañas de la montaña. Todos ellos, sin embargo, lucían los adornos del labrado elaborado y barroco, característico de las ciudades derros. Toda la arquitectura enana tiende a ser pródiga en esculpidos y tallas, pero los Teiwar eran partidarios de un estilo que a Flint le resultaba opresivo, sombrío. En su deambular a lo largo de manzanas de edificios, el enano de las colinas observó los establecimientos y las viviendas, escuchó el ruido inconfundible y alborotador de las tabernas, los sonidos de los hogares que se preparaban para iniciar un nuevo día, el sordo retumbar de industrias y talleres artesanales. Es decir, el ajetreo propio de una gran ciudad. «Así que esto es Torvardin», dijo, tan asombrado que por un momento olvidó lo apurado de su situación. «Una de las ciudades de Torvardin», lo corrigió su acompañante. «La ciudad Teiwar del Tane Realgar». Recorrieron una amplia avenida en la que reinaba una oscuridad casi absoluta, ya que la única iluminación la proporcionaban unas antorchas pequeñas, insertas en las paredes y el resplandor emitido desde el interior de los edificios por chimeneas y cocinas. Flint veía sin dificultad en la oscuridad y suponía que los derros estaban aún más familiarizados con ella. Esta ciudad era tan grande como cualquiera de las grandes urbes que Flint había visitado. Y era solo una entre las muchas de Torvardin. Por primera vez, el enano de las colinas captó la grandeza del reino de las montañas. Por fin, dejaron la avenida y entraron en una calle lateral. El inesperado entrechocar de metales hizo que Flint levantara la mirada con alarma, todavía fresco el recuerdo de la jaula en la que había quedado atrapado poco tiempo atrás. El ruido, de hecho, provenía de una especie de jaula, pero esta última era un receptáculo de barras metálicas suspendido de una gruesa cadena. El artefacto se posó con estruendo en un armazón cuadrado de metal que había frente a ellos. La joven enana dio un paso y abrió la jaula. «¿Qué es esto?», rezongó Flint. «¿No os conformáis con un calabozo subterráneo para meter a vuestros prisioneros?». Uno de los derros le propinó un empujón para obligarlo a avanzar, en tanto que su capitán miraba al forastero con sorpresa. «Es un elevador. En verdad, eres un bárbaro. Entra». Nos dirigimos al nivel 3 para mantener una entrevista. Ella y 2 guardias penetraron también en la jaula. «¿Y después, qué?», inquirió Flint ceñudo, mientras procuraba ocultar su nerviosismo al ascender de improviso el artefacto. Los Teiwar, por el contrario, se mostraban indiferentes ante el suave balanceo de la jaula. «Depende de Pitrick». La enana lo miró a los ojos por primera vez desde su encuentro.
Deberías haber previsto las consecuencias de tus actos, agregó con un ribete de ira. ¿Quién es Pitrick? El consejero del Tane Realgar. Se sumieron en el silencio mientras el artefacto proseguía el ascenso. La jaula pasó por un angosto cilindro cavado en la roca sólida y a poco emergió a una llana plataforma cuadrada de unos 30 metros de lado. El techo estaba bastante alto, casi en el límite de visión de Flint en la oscuridad. Parecía ser el techo natural de una caverna, no una obra de excavación, si bien como o porque lo sostenían 4 paredes iguales constituía una incógnita para el enano. Cada una de las paredes tenía una puerta robusta y en cada una de ellas había un par de guardias que llevaban un yelmo con el penacho púrpura, igual al de los centinelas del túnel. Uno de los derros abrió la puerta de la jaula. «Sal», ordenó la enana a Flint. Todos abandonaron el elevador y ella se encaminó hacia una de las puertas, pero se detuvo al llamarla Flint. «Aguarda», gritó el enano de las colinas. La joven se volvió y lo miró con curiosidad. Él advirtió que algunos de los rizos cobrizos se habían escapado del yelmo y le caían sobre la frente. «¿Qué ocurre?», inquirió mientras se apartaba los molestos mechones. «¿Puedo saber cómo te llamas?». Se sintió impelido a hacer aquella pregunta. Ella dudó un momento y Flint tuvo la sensación de que los rasgos de su semblante se suavizaban. «¿Por qué no?», dijo, mientras giraba sobre sus talones y se dirigía hacia una de las 4 puertas que los guardias derros abrieron con premura. Con igual rapidez, la cerraron a espaldas de la joven y Flint la perdió de vista. «El capitán Cyprian desea veros, señor», anunció el fornido sargento que guardaba la puerta de Pitrick. «Hazla pasar». La voz, procedente del interior de la vivienda, le recordó a Perian el siseo de un reptil. Atravesó el umbral y la puerta se cerró de inmediato a sus espaldas. «¿Me traes noticias o es una visita de cortesía?», inquirió Pitrick. El consejero, sentado en un sillón de granito y vestido con una túnica de seda dorada, observó con interés la entrada de la joven. «Hemos capturado a un enano de las colinas en el túnel», fue su informe sucinto. Pitrick se incorporó de un salto, su figura grotesca se movió con sorprendente agilidad. «Excelente», exclamó, palmeando complacido. «Parece bastante inofensivo», agregó Perian. «No me interesa tu opinión», se mofó el consejero. «Lo que es o no, y su destino, lo decidiré yo. ¿He de llevarlo ante el Tane?». El jorobado se acercó a la joven y la miró, sus labios esbozaron una mueca cruel. El rostro de Pitrick estaba tan próximo que su desagradable aliento despertó en ella la habitual repulsión. «Su excelencia me ha dado plenos poderes en todo lo referente al túnel y la ruta comercial. No es menester consultarlo. Y tal vez sea preciso que te recuerde, mi dulce guerrera, que, en todo lo referente al túnel, te incluye a ti». Pitrick se apartó de la joven. «Veré al prisionero, pero no aquí. Llevadlo al túnel situado más allá de los suburbios norte. Ya conoces el lugar». Perian sintió el estómago revuelto. Sí, conocía el sitio. «Ah», añadió el consejero, volviendo el rostro hacia ella. La mueca se había tornado en una leve sonrisa taimada. «Captura a uno de esos agar que merodean a cualquier hora entre los desperdicios del basurero. Tráelo junto con el enano de las colinas. Estad todos en el túnel dentro de 4 horas». ¿Un enano guli? ¿Para qué? Los agar, o enanos gulis, eran la plaga común de Thorvardin. Pertenecían a la casta más baja de los enanos y eran tan sucios, malolientes y estúpidos que pocos enanos de los otros clanes toleraban su presencia. Los agar vivían en cubiles secretos de los que emergían a menudo a fin de revolver los desperdicios y las basuras en busca de tesoros que se apresuraban a llevar a sus guaridas. Sin embargo, eran unas criaturas pequeñas e inofensivas, en opinión de Perian. «No importa para qué», bramó Pitrick, con una vehemencia que sorprendió a la joven. «¿Me obedecerás, o...?» Su voz adoptó un tono bajo y ominoso. «O pagarás el precio de tu insubordinación». El súbito destello en los ojos del enano no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de tal precio. A Flint le sorprendió la expresión del semblante de la capitana Tayward cuando ésta salió por la puerta y regresó precipitadamente hacia el elevador.
La joven eludía la mirada del enano y no contestó ninguna de sus preguntas, excepto una. «Me llamo Korean Cyprian», le dijo. Flint Fireforge se limitó a responder. La jaula los bajó de regreso al nivel de la calle y marcharon avenida adelante, torcieron en una esquina y siguieron a lo largo de varias callejas. Por todas partes Flint veía enanos ocupados que caminaban deprisa y en silencio, absortos en sus propios asuntos. Jamás había visitado una urbe tan populosa y, aún así, tan excepcionalmente lúgubre y sombría. Llegaron a unos barracones donde varios pelotones de guardias estaban de pie o caminaban por el patio. A Flint lo metieron en una celda donde permaneció sentado y sin que lo molestaran durante varias horas. Cuando, por fin, un par de guardias derros lo sacaron a empujones y lo llevaron a la calle, se encontró con Perian y media docena de soldados. Flint advirtió que estos últimos arrastraban a remolque a un infeliz enano gully. La nariz del hombrecillo le goteaba y sus enormes ojos desencajados estaban llorosos e inyectados en sangre. Su mirada atemorizada iba de uno a otro guardia. La presencia de un enano gully en Torvardin resultó una sorpresa para Flint. «Seguime», ordenó con sequedad Perian, tan pronto como el enano de las montañas se reunió con ellos, sin darle opción a hacer preguntas. La joven los condujo un extenso trecho, pero se mantuvo a la cabeza de la marcha, por lo que Flint no tuvo oportunidad de hablarle. Aparte de la cadencia de las pisadas, el único sonido perceptible era el lloriqueo del gully, que no remitió ni cuando uno de los guardias se lo ordenó al tiempo que lo abofeteaba para dar énfasis a su mandato. Dejaron atrás la gran caverna de la ciudad y se internaron de nuevo en un túnel estrecho, de vuelta hacia la misma dirección por donde Flint había entrado en la montaña. No abrigaba ilusiones de que tuvieran intención de liberarlo, sin embargo. Su suposición se confirmó cuando el silencioso grupo giró y penetró en una gruta estrecha e inhóspita en que se bifurcaba el túnel principal. «Has estado en situaciones más apuradas que esta», se dijo Flint, aun cuando no recordaba ninguna peor. La capitana se detuvo junto al borde de una cima oscura que se abría de manera abrupta en el pétreo suelo. Flint se preguntó cuál sería la causa de los curiosos arañazos marcados por toda la circunferencia del pozo, pero todas las respuestas que se le ocurrían lo indujeron a desechar cuanto antes cualquier suposición. Advirtió que la boca de la cima era bastante amplia, ya que apenas distinguía el lado opuesto, a pesar de su capacidad visual en la oscuridad. Las paredes tenían aspecto de grava suelta, imposible trepar por ellas, y caían casi en perpendicular, aunque con una ligera angulación que les daba forma de tobogán. Los guardias de Ro se colocaron en semicírculo en torno a Flint y a Lagar. Perian se situó a unos cuantos pasos de distancia. A juzgar por su actitud, aguardaba a alguien. Poco después, se escucharon unas pisadas que se aproximaban, si bien era una forma curiosa de caminar ya que al sonido de un paso lo seguía un roce sordo, como si algo se arrastrara. La secuencia de ambos ruidos se repitió una y otra vez. Por fin, Flint vio el porqué. El enano que entró en la gruta era el ejemplo más repulsivo de la raza Derro que jamás había visto Flint. Su aspecto grotesco no se debía solo a su figura deforme ni a sus finos labios, en los que llevaba impresa una mueca cruel, permanente en apariencia, o la rala barba de cabellos finos y grasientos. La diferencia radicaba en sus ojos. Aquellas órbitas horrendas se clavaron en Flint con una fijeza e impasibilidad que recordaba la mirada de un insecto. Sin embargo, cuando centellearon por el odio, su intensidad golpeó a Flint cual una bocanada de aire procedente de un horno. «Eres un enano de las colinas», espetó el sujeto, articulando las palabras como un insulto. El interpelado mantuvo la compostura, aunque se sabía incapaz de disimular su repulsión. «Y tú debes de ser Pitrick», respondió. Los guardias se apartaron para dejar paso al consejero. Si bien Flint tenía la absoluta certeza de no haber visto a este derro hasta ahora, había algo en el medallón que colgaba de su cuello que... El jorobado lanzó el humo azul. ¿Qué había dicho Garza en el patio de carretas? El humo azul que salía del colgante que llevaba al cuello. La comprensión se abrió paso en su mente como una descarga, le abrazó las entrañas y se propagó como fuego por sus miembros. Aquí estaba el enano que había asesinado a Ilmar, el misterioso, jorobado, mencionado por Garza. De manera deliberada, Flint tensó los músculos.
Observó la posición de los guardias que lo flanqueaban, sabía que, tal vez, no se le presentaría otra ocasión para vengarse y que disponía solo de un instante para llevar a cabo el ataque. Tenía solo unos segundos para matar. Con movimientos torpes, Pitrick se apartó a un lado y dos guardias derros se interpusieron entre Flint y su enemigo. ¿Acaso sospechaba algo? Es un mago, de eso no cabe duda. ¿Pero puede leerme la mente?, se preguntó. Sin embargo, su rostro no reflejaba temor, sino orgullo y odio. El enano de las colinas domeñó su cólera, resuelto a esperar otra oportunidad, si bien su instinto lo urgía a lanzarse en un ataque irreflexivo y suicida. El consejero contempló a Flint unos momentos antes de hablar. Voy a hacerte unas preguntas. Tendrás que responderlas. He preparado una demostración, un ensayo general de un futuro posible, llamémoslo así, a fin de asegurarme de que cuento con toda tu atención. Pitrick miró al derro más cercano al lagar e hizo un gesto con la cabeza. Asqueado, Flint adivinó lo que seguía. El soldado empujó al hombrecillo y lo tiró por el borde de la cima. Se escuchó el grito del lagar. Flint lo vio arañar con desesperación la pared casi vertical en un intento vano de evitar la caída. Arrastró consigo piedras y arenisca mientras rebotaba y rodaba por la resbaladiza pendiente hacia la negrura del fondo. De repente, y contra todo lo previsto, el enano Gully se las ingenió para detener la caída cuando estaba casi fuera del alcance de la vista. Flint divisó los regordetes dedos del Gully aferrados a un saliente de piedra. Poco a poco, el lagar se arrastró cuesta arriba, apoyó un pie en el saliente e intentó auparse un poco más arriba. Los denodados forcejeos del infeliz parecieron divertir a Pitrick, que reía satisfecho al observar cada movimiento del Gully mientras jugueteaba con el medallón colgado de su cuello. Siguiendo el ejemplo de su cabecilla, los guardias dieron también muestras de regocijo ante la situación apurada del lagar. Flint volvió la mirada hacia Perian y advirtió que, entre todos sus compañeros, ella era la única que no reía, ni siquiera observaba la escena. Había dado la espalda a la cima y tenía los ojos bajos, prendidos en el suelo. Algo se movió en las tinieblas del fondo y atrajo de nuevo la atención de Flint al drama horripilante que tenía lugar en el pozo. Una forma enorme, negra, indefinible, se movió debajo del enano Gully. De la figura informe se destacó lo que parecía una cuerda viviente, restallante. Tanteó en lo alto y rozó la espalda del lagar. Después, con gran rapidez, se enroscó en torno a su cintura. El enano Gully aulló cuando aquella especie de látigo tiró con fuerza y lo arrastró pendiente abajo. ¡No! Chilló, mientras arañaba y agarraba con desesperación las piedras sueltas. Sus ojos desorbitados se encontraron con los de Flint por un largo y doloroso instante, luego, desapareció en la oscuridad. El grito que llegó de las profundidades fue un sonido de puro terror primitivo, retumbó en la cima y levantó ecos en las pétreas paredes de la gruta. Flint cerró los ojos y apretó los dientes en un intento inútil de no escuchar aquel aullido espantoso. Este cesó de manera brusca. Para horror de Flint, lo que siguió fue aún peor. Del fondo de la cima llegó un ruido de chasquidos y crujidos. Después, sobrevino un silencio profundo. Cuando Flint abrió los ojos, se encontró frente a frente con Pitrick. Dispones de una sola oportunidad para responder a cada pregunta, siseó. No satisfagas mi curiosidad y... ¿Me entiendes, verdad? Flint creyó llegada su oportunidad. Se abrió paso a empujones entre los dos derros y cerró sus fuertes manos en torno a la garganta del jorobado. Ambos rodaron por el suelo y llegaron al borde de la cima. A Flint lo asombró la fuerza del enjuto Pitrick. Forcejearon como dos posesos. El enano de las colinas aumentó la presión de sus manos en tanto el hechicero luchaba por soltar los brazos aprisionados. Las uñas del derro se clavaron en los brazos de Flint con tanta saña que la sangre manó con abundancia y se deslizó por sus muñecas y por la garganta del consejero. Flint se revolvió y rodó por el suelo cuajado de chinarros, a escasos centímetros del precipicio, a fin de eludir a los guardias que gateaban de un lado a otro en un intento de separar a los contendientes. Pero, cada vez que Flint trataba de empujar al forcejeante derro por el borde de la cima, éste se las arreglaba para apartarse con bruscos
Al se estrelló contra su cabeza y Flint estuvo a punto de perder el conocimiento. Luego lo apartaron a rastras del cuerpo de Pitrick y lo arrojaron contra la pared de la gruta, donde dos derros se pusieron a su lado, con las hachas levantadas, listas para desmembrarlo si osaba hacer el menor movimiento. Pitrick, desplomado en el suelo, se retorcía, jadeaba, abría y cerraba la boca sin articular una sola palabra. Al cabo, rodó sobre sí mismo, se incorporó sobre codos y rodillas y se frotó la garganta. Dos de los guardias se inclinaron para ayudarlo, pero el hechicero los rechazó con un gruñido. Se quedó en aquella postura durante varios minutos, inhalando a boqueadas, gozando de la simple sensación de respirar, de notar la circulación de la sangre. Por fin, Pitrick se incorporó tambaleante y buscó apoyo en la pared de la gruta. Se limpió el cuello de la sangre de Flint con la manga de la deteriorada túnica broncínea y examinó con gesto indiferente el medallón. Después, se acercó renqueante hacia Flint, quien seguía todavía desplomado contra la pared. Pitrick hizo una seña a uno de los guardias, que se quitó uno de sus guanteletes de hierro y ayudó al consejero a ponérselo. Apenas abrochada la última correa, el derro se dio media vuelta y propinó un golpe salvaje al rostro de Flint. Golpeó una y otra vez. El enano de las colinas tenía la visión borrosa. Pitrick levantaba el brazo para asestar otro golpe, cuando Flint se sorprendió al escuchar la voz de Perian. La joven se había interpuesto entre los dos. Era evidente por el tono de su voz que sabía el riesgo que afrontaba. «Consejero, este es mi prisionero», dijo con dureza. «Se lo trajo aquí para interrogarlo, no para matarlo». El semblante de Pitrick se desfiguró de manera monstruosa por la furia que lo consumía. Los ojos casi se le salían de las órbitas mientras miraba a uno y a otra alternativamente. Sin embargo, no golpeó a Perian. La ira demencial plasmada en su rostro remitió poco a poco para ser reemplazada por una sonrisa cruel, astuta. Sí, el interrogatorio. Se volvió hacia el prisionero, que yacía desplomado a sus pies. Flint tenía los párpados hinchados y sangraba por diversos cortes abiertos en la frente, las mejillas y los labios. «Eres un caso interesante». «Me resultas vagamente familiar», musitó el consejero. «La muerte de un enano Gully no puede ser el desencadenante de un ataque tan violento». «¿Quién eres? ¿Nos hemos visto antes?» Flint escupió a través de los labios tumefactos. «Asesinaste a mi hermano, gusano repugnante», gruñó. «Tu hermano», susurró Pitrick. «He matado a muchos hermanos y hermanas». ¿No puedes ser un poco más explícito? Teniendo en cuenta tu apretado programa de trabajo, ¿con cuántos enanos de las colinas herreros has acabado por medio de la magia en los últimos tiempos? El herrero. Una mueca maligna distendió el rostro de Pitrick. ¡Qué delicioso! Sí, ahora veo tu parecido con él. Pero tienes que entenderlo, el herrero era un espía. Metió las narices en algo que no le incumbía. Hice solo lo que debía. Y, a fuer de ser sincero, me sentí muy complacido con el resultado. Debería alegrarte saber que tu hermano adquirió un brillante colorido al final, si bien el olor resultaba desagradable. «Bestia asesina», gritó Flint con voz quebrada, mientras se debatía entre los dos guardias que lo sujetaban. De forma gradual, recobró la calma. Todavía tenía problemas para ver, pero descubrió que podía entreabrir los inflamados párpados con un esfuerzo doloroso, aunque soportable. ¿Entonces has venido con un simple propósito de venganza, o eres también un espía? Pitrick guardó silencio un momento, pero enseguida prosiguió. No es menester que respondas. Lo eres, sin duda. Solo un espía lograría atravesar nuestras defensas. ¿Eres también un asesino? No sé de qué me hablas, rezongó Flint. Oh, por favor. Pitrick parecía divertido. Estoy seguro de que fuiste tú quien degolló a uno de mis conductores de carretas en Casacolina hace unos días. Y, si no fuiste tú, sin duda sabes quién lo hizo. El derro se acercó al oído de Flint y susurró, dame el nombre del asesino, y seré clemente. Sabes que está en mis manos tu destino. Ya he visto una muestra de tu clemencia, espetó Flint. Pitrick lo abofeteó de nuevo, sin perder la sonrisa. Pero no hasta donde puede llegar, mi querido amigo.
No es una gran suerte para mí el hecho de que, cualesquiera que sean las menudencias que hayas descubierto sobre nuestro comercio, morirán contigo. Sigue en tu error, gruñó Flint. ¿De verdad piensas que he guardado para mí el resultado de mis pesquisas? A estas horas, medio Casacolina sabe que transportáis armas y no aperos de labranza. El enano advirtió con satisfacción la alarma que su mentira causaba al jorobado. Los Hilar no tardarán en enterarse, y, después de ellos, lo sabrá todo Thorvaldin. Embustero. Chilló Pitrick. Morirás por esto. El enloquecido Derro agarró a Flint por la pechera y empezó a arrastrarlo hacia la cima. El enano de las colinas alzó velozmente las manos, con el propósito de estrangular al consejero, pero al punto 2 guardias le sujetaron los brazos y aunaron esfuerzos para llevarlo hasta el pozo. Pitrick saltó a un lado a fin de ponerse fuera del alcance de la cólera de Flint. Arrojadlo al foso. Deteneos. Los guardias se frenaron en seco ante la orden de Perian. Tenían a Flint suspendido al borde de la cima. Arrojadlo. Cumplid mi orden de inmediato. Gritó Pitrick descompuesto. Estáis bajo mi mando. Es a mí a quien debéis obedecer, apuntó Perian con frialdad. Los soldados miraron a ambos con inquietud, vacilantes, sin saber a quién obedecer y temerosos de tomar partido. Con un siseo, Pitrick aferró su amuleto. Un fulgor azul centelleó entre sus dedos. Vuestro oficial es una traidora. Arrojadla junto con el enano de las colinas. Arrojadlos a ambos al foso. Espetó con un siseo susurrante. Bajo la influencia del encantamiento del hechicero, los guardias no dudaron en cumplir el mandato. El que sujetaba a Flint le propinó un empujón tremendo contra el que nada pudo hacer el prisionero. Arrastrando los pies por el suelo de gravilla, Flint se precipitó cabeza abajo por la cima. Un segundo después, lo seguía Perian, todavía paralizada por el asombro. El sonido de una risa demencial levantó ecos en los muros de la gruta. 10. El foso. La tarde avanzaba y Basalt seguía acuclillado a la sombra de la inmensa montaña, aguardando el regreso de su tío. No había hecho otra cosa en los últimos 2 días. De tanto en tanto, se incorporaba para desentumecer los miembros y otear corriente arriba, hacia la boca del túnel oculta tras el follaje a unos 500 pasos de distancia, con la esperanza de vislumbrar al viejo enano. Cada noche, después del ocaso, había visto salir del túnel, en medio de bamboleos, una pesada carreta cargada que se encaminaba en dirección a Casacolina. Antes del amanecer, otro carromato vacío pasaba frente a su puesto de observación, camino del túnel. La tarde dio paso a otro frío ocaso. A pesar de estar harto, Basalt no se atrevía a abandonar su escondrijo para explorar los alrededores. Tampoco se arriesgaba a encender un fuego cuando la gélida noche se cerraba sobre las montañas Carolis. Al menos, disponía de algunas provisiones que Flint le había dejado en una bolsa. El joven la abrió ahora y halló una manzana algo pasada, un emparedado de queso reseco y un muslo de ganso asado. Masticó con entusiasmo el suculento muslo de ave mientras sopesaba el siguiente paso a dar. El frío lo hizo estremecerse. ¿Cuándo aparecería su tío? La luna salió, y aún no había señales de Flint. Basalt levantó la mirada a lo alto. El cielo era un manto negro de terciopelo cuajado de estrellas. Soplaba un viento gélido. Las montañas eran tan elevadas que hacía rato que la cálida luz diurna había dejado de caldear el paraje donde se encontraba. El joven Fireforge se frotó los brazos y pataleó para reanimar el riego sanguíneo. Basalt sabía que debería haber emprendido camino de regreso a Casacolina antes del anochecer, pues se había cumplido el plazo de 2 días marcado por su tío. Si esperaba un rato más, se repetía una y otra vez, quizá Flint regresara. Pero su inquietud se incrementaba a cada minuto que pasaba. De nuevo, miró arroyo arriba, hacia la boca del túnel. Creyó escuchar el traqueteo de una carreta procedente de aquella dirección. Era la hora habitual en que uno de los transportes salía hacia Casacolina, pero el sonido creció de intensidad y le resultó desconocido. Perplejo, Basalt ladeó la cabeza para escuchar con atención. No era el ritmo constante de los giros de unas ruedas, sino más bien el pataleo de pisadas. De muchas pisadas.
Un escalofrío de terror le recorrió la espina dorsal cuando por la boca del túnel vio salir a más de un centenar de enanos de las montañas uniformados y armados. Todos llevaban peto de acero, yelmo con un penacho color púrpura y, colgadas del cinto, hachas y dagas. Tras una palabra del oficial que encabezaba la marcha, los soldados se desplegaron en abanico. Basalt observó que un destacamento de 20 enanos armados se aproximaba vadeando los 60 centímetros de corriente justo en su dirección. Petrificado, el joven enano se tiró al suelo y se hizo un ovillo. ¿Qué hago? ¿Echo a correr? ¿Es una patrulla de rutina o buscan a alguien? Tal vez apresaron a tío Flint y lo torturaron hasta confesar que un cómplice lo aguardaba en el exterior. A pesar de su nerviosismo, que le impedía razonar con coherencia, Basalt comprendió que tal idea era ridícula. Sin embargo, había tantos soldados que sin duda acabarían por encontrarlo. ¿Me matarán como hicieron con mi padre? Tío Flint, ¿dónde estás? El joven se mordió los puños, tenía la sensación de que el corazón le iba a saltar en pedazos. No podía quedarse aquí parado, sin hacer nada, esperando a que se le echaran encima. Dio media vuelta y gateó a toda prisa por la angosta barranca que se alzaba a espaldas de su escondrijo. Unas cuantas piedras rodaron cuesta abajo, se mordió los labios y rogó a Reorx que los enanos de las montañas no lo hubieran escuchado. ¡Tú! ¡Alto ahí! El grito sonó a sus espaldas, pero no se detuvo y apresuró la marcha por la empinada y sinuosa barranca. Era un buen escalador y sabía que tenía oportunidad de dejar atrás a los soldados que lo siguieran por la escarpada ladera. Se escuchó un agudo silbido. ¡El intruso! ¡Cogedlo! Basalt no se volvió a mirar. En medio de la oscuridad, su atención estaba volcada en hallar asideros en la roca donde apoyar manos y pies, y apenas percibía otra cosa que su respiración trabajosa. Alcanzó una zona en donde la hondonada trazaba un giro, pero, en lugar de seguirlo, miró en derredor y atisbó una repisa, justo encima de su cabeza, que se extendía llana un corto trecho y conducía a unos protectores peñascos del tamaño de un hombre. Si lograba llegar allí, existía la posibilidad de despistar a la patrulla. Sacando fuerzas de flaqueza, Basalt se impulsó hacia arriba y escaló la repisa. Echó a correr por el llano repecho de piedra caliza. Con las piernas temblorosas por la fatiga, alcanzó los peñascos y se dejó caer tras uno de ellos para recobrar el aliento. Al cabo de un momento, se asomó para mirar hacia abajo, por donde había ascendido, y no percibió señales de sus perseguidores. Sintió renacer la esperanza, con todo, no podía detenerse todavía. Agazapado, zigzagueó entre los peñascos y prosiguió montaña arriba. El terreno pedregoso dio paso a un denso pinar, se apresuró a entrar en el refugio que le ofrecían los árboles y corrió sobre el suelo alfombrado de agujas secas, indiferente a las punzantes ramas bajas que le golpeaban el rostro y le arañaban las mejillas. No percibía otro sonido que el de sus propios pasos y el palpitar de la sangre en los oídos. La arboleda terminaba de manera súbita y Basalt, en su precipitada carrera, salió a un claro bañado por la luz de la luna. Al frenarse en seco, resbaló en la hierba cubierta de rocío, miró a su alrededor y, entonces, toda esperanza se desvaneció. Había irrumpido en medio de un grupo de enanos de las montañas. Los soldados derros estaban igualmente sorprendidos ante la repentina aparición de un enano de las colinas, pero reaccionaron con rapidez y lo rodearon. Basalt contó 8 guardias, una patrulla más reducida que la que había despistado, pero, como estaba desarmado, incluso un solo derro era suficiente para reducirlo. ¿Qué tenemos aquí?, dijo uno de ellos, mientras rompía el cerco y daba un paso hacia Basalt. El cabello del Teiwar, de un color amarillo pajizo, le sobresalía del yelmo en revueltos mechones crespos. Sus ojos, exageradamente grandes, le recordaban a Basalt 2 trozos de ónix. Pero el rasgo más desconcertante era la piel. A la luz de la luna, su palidez azulada le daba apariencia de traslúcida. ¿Bien? El derro empujó a Basalt en el pecho con la punta de la lanza. No nos gusta encontrar enanos de las colinas merodeando cerca de Thorvardin y tú, sin duda, eres uno de ellos. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó, mientras miraba de hito en hito su rostro pecoso, la chaqueta de cuero y las viejas botas embarradas.
Basalt deseó que las piernas le dejaran de temblar, en tanto se estrujaba el cerebro en busca de una respuesta convincente. Yo, estoy cazando. Finalizó con premura. ¿Nos encontramos cerca de Thorvardin? Supongo que estaba tan ensimismado que no reparé en lo lejos que había llegado, añadió, asumiendo una expresión de inocencia. ¿Y qué cazas de noche? Vosotros, los enanos de las colinas, no veis tan bien en la oscuridad. ¿Y las armas? Preguntó desconfiado el Derro, mientras le dedicaba una mirada escéptica. Mapaches, se apresuró a responder Basalt. Se los caza de noche, porque es cuando abandonan sus madrigueras. El Derro se balanceó sobre los talones, como si considerara la veracidad de sus palabras, a la vez que buscaba en su semblante alguna señal que denunciara lo contrario. Lo único que descubrió, sin embargo, fue miedo. El soldado estrechó los ojos. Me he fijado en la expresión de tu cara cuando saliste de la arboleda, huías de algo. Basalt asintió con un cabeceo. Rastreaba a un mapache cuando vi, por un momento, pensó en elaborar otra mentira acerca de un oso, pero por último decidió no apartarse mucho de la verdad a fin de no cometer un desliz. Vi a otra patrulla de enanos que venía en mi dirección. Me asusté y eché a correr. Está mintiendo, sargento Dolvin. Intervino una voz a espaldas de Basalt. ¿Qué más da? Matemos a esta basura de las colinas y prosigamos la marcha. Opinó otro. Sí, nos queda un buen trecho por patrullar esta noche. Basalt notó cómo se apretaba el cerco en torno a él. De repente, alguien lo empujó por detrás. El sorprendido enano de las colinas se tambaleó hacia adelante y se encontró con el mango de una lanza incrustado en el estómago. Se dobló en dos, falto de aliento, y otro mango de lanza lo golpeó en la nuca. Jadeante, se desplomó en el suelo. El grupo de soldados estalló en carcajadas y lanzó pullas. Cuidado, granjero, te persiguen los mapaches. Oh, aquí viene uno. Basalt atisbó por el rabillo del ojo un bulto informe y al momento sintió el crujido de sus costillas al chocar la pesada bota del Derro en su caja torácica. La fuerza del impacto lo lanzó rodando por la hierba húmeda. Levantadlo, gruñó otro. Quiero tirarlo patas arriba otra vez. Basalt se recobró un poco del aturdimiento mientras dos pares de manos lo ponían de pie. Alguien lo abofeteó. Alzó la vista justo a tiempo de ver un puño velludo que se estrelló contra su nariz. Una violenta punzada dolorosa le estalló en el cerebro, mientras se desplomaba hacia atrás, cayó sobre el costado izquierdo, hecho un ovillo. La hierba estaba fresca y húmeda, pero también sintió algo cálido y espeso correrle por la faz magullada. El joven enano encogió las rodillas en un esfuerzo por incorporarse, pero alguien lo empujó de nuevo. Una bota claveteada pisó con fuerza en su nuca, presionándole la cara contra el suelo. Conforme los derros lo acribillaban a patadas y le apaleaban espaldas y piernas con las lanzas, su visión se tornó borrosa, una baraúnda de colores danzaban enloquecidos en la oscura noche. Basalt se mordió los labios para no gritar, pero fue incapaz de evitar retorcerse cuando la serie de golpes se incrementó. Luego, de pronto, cesó. Sintió que lo agarraban por las axilas y lo incorporaban. Miró a través del sanguinolento velo que le empapaba el rostro tumefacto y vio al Derro que lo había interrogado, Dolvin. Ahora que mis hombres te han enseñado lo que ocurre cuando vagabundeas por donde no eres bien recibido, vamos a divertirnos de verdad, dijo el sargento, sujetando con firmeza el brazo de Basalt. El joven se desplomó contra Dolvin, vencido, esperaba que lo mataran de un modo rápido, ya que no le quedaban ni fuerzas ni ánimo para luchar. El sargento lo obligó a incorporarse y luego esbozó una sonrisa altiva. Te gustará mi juego. Te daré una oportunidad de escapar. El semblante de Basalt expresó una leve esperanza, que era justo la clase de respuesta que buscaba el Derro. Bien, ahora estás preparado para escucharme. Las reglas son muy simples. Te dejaré marchar y procuraremos darte caza otra vez. Te daremos un minuto de ventaja, por supuesto, para que sea deportivo. El ojo derecho se le había cerrado por la hinchazón, pero observó al sargento con el izquierdo. ¿Y si me cogéis? Resolló, a la par que unas agónicas punzadas de dolor se le clavaban en las costillas magulladas.
El Derro meneó la cabeza con un gesto simulado de pesar y chasqueó la lengua. No deberías abandonarte a ideas tan feas. Pero, para darte una pista, te contaré lo que le ocurrió a un enano de las colinas espía que fue capturado en Torbardin hace un par de días. A Basalt le daba vueltas la cabeza y se sentía próximo a desmayarse por las heridas infligidas, pero se obligó a escuchar las siguientes palabras de Dolvin. ¿Cómo decirlo? El sargento se dio unos golpecitos en la barbilla mientras adoptaba una fingida expresión compasiva. Ya lo tengo. Fue liberado de la pesada carga que significa ser un enano de las colinas. Sus hombres estallaron en carcajadas. Flint. Dolvin solo podía referirse a él. La noticia acabó con el último resquicio de esperanza y dejó al joven más abrumado que la paliza recién recibida. Tuvo la vaga sensación de que Dolvin le hablaba. No estropearás el juego dándote ya por vencido, ¿verdad? Te daríamos una muerte mucho más dolorosa si no le pones interés a la caza, le advertía. El Derro empujó a Basalt con rudeza fuera del círculo de soldados. El enano de las colinas cayó al suelo y de nuevo se esforzó por ponerse de pie, mientras los guardias lo pateaban. Dolvin lo cogió por el hombro y apretó con fuerza, luego lo condujo al borde del claro, por el lado opuesto al que había salido un rato antes. «Muévete». Basalt notó que sus piernas se movían con voluntad propia y se encontró corriendo a trompicones en dirección a los árboles. «Recuerda que estaremos pisándote los talones», gritó Dolvin, y sus hombres rompieron a reír una vez más. Basalt pasó el borde del claro, en medio de su aturdimiento, esquivó a duras penas un tronco caído. Corrió con todas sus fuerzas, sin importarle hacia dónde, y, en más de una ocasión, chocó contra un árbol y tropezó en la maraña de enredaderas. Ansiaba detenerse y descansar, o parar a escuchar alguna señal de sus perseguidores, pero no podía. De hacerlo, cabía la posibilidad de que no volviera a moverse jamás. Tampoco ignoraba que sería incapaz de escuchar otra cosa que el sonido de sus propios pulmones presionando contra las magulladas costillas o el palpitar de la sangre en sus oídos. Corrió ciegamente, casi de manera inconsciente, hasta que, de pronto, el suelo desapareció bajo sus pies. Dio un paso en el vacío y lo rodeó una negrura plateada. Un instante después, Basalt se zambulló en un arroyo frío como el hielo. Quiso gritar, aun cuando su instinto luchó por mantener el control. Sentía el pecho oprimido como si estuviera vendado. Aterrado, Basalt gateó por la fangosa orilla y se quedó allí tendido, perdido el ánimo por completo. Las escasas fuerzas que le restaban las dedicó a contener el llanto. No lo haría, se juró, aunque los derros lo encontraran y lo cortaran allí mismo en rebanadas. Sé que tío Flint no lloraría de estar en mi lugar, barbotó entre los dientes apretados. Aún así, no pudo evitar que las lágrimas acudieran a sus ojos por el dolor, el miedo y la desesperación. Y por su tío Flint. Pasados unos minutos, el llanto cesó. De nuevo percibió los sonidos del bosque. Los dientes dejaron de castañetearle y el zumbido de los oídos remitió. Se arrastró unos cuantos metros más hacia la espesura y allí se quedó tumbado, esperando la llegada de los derros. Escuchó con atención durante varios minutos, pero no oyó nada. ¿Habrán perdido mi pista?, se preguntó. Pero sabía que tal cosa no tenía sentido. Habituados a vivir bajo tierra, los Teiwar podían ver mejor que él en la oscuridad y, además, ellos no estaban asustados y razonaban con claridad. No cabía duda de que había dejado un rastro que hasta un niño sería capaz de seguir. En tal caso, ¿dónde estaban? ¿Por qué no venían? O están jugando conmigo, o ni siquiera se han molestado en seguirme, pensó Basalt. Cosa curiosa, la primera alternativa no lo asustaba en lo más mínimo, pero la segunda lo enfurecía. Rememoró la humillante paliza, las contusiones, los huesos fracturados, sintió los cortes y arañazos sufridos durante su alocada huida por el bosque. No era más que una diversión para esos derros, primero un saco donde descargar sus golpes y luego un conejo asustado al que ahuyentar. El sentimiento de vergüenza se agudizó de tal modo que se le hizo intolerable. Exhausto más allá de todo límite, destrozado en cuerpo y alma, Basalt se sumergió en la misericordiosa bruma de la inconsciencia. Flint rodó por el pronunciado declive del tobogán pedregoso, tan pronto cabeza abajo como cabeza arriba,
chocando de lado a lado. Luchó por controlar en parte la caída en picado, mas apenas diferenciaba arriba de abajo. Las aristas del granito le rasgaban la ropa y la carne, mientras sus manos buscaban a tientas algo a lo que agarrarse. De repente, sus cortos dedos chocaron contra algo largo, delgado y duro, y de inmediato se cerraron en torno a ello. Lanzó un gemido de dolor cuando la mano resbaló a lo largo de la nudosa vara. Su peso propinó un brusco tirón que desprendió fragmentos del muro. Una lluvia de piedras y tierra le cayó sobre la cabeza. Miró hacia arriba y descubrió que estaba agarrado a una vieja raíz medio enterrada en la pared del pozo. Apretó aún más los dedos y se aferró a ella con toda la fuerza que nacía de su desesperación. Sus pies rozaron un saliente rocoso. Temiendo que la piedra se desprendiera, Flint afianzó el agarre a la raíz antes de comprobar con las puntas de los pies el tamaño del saliente. Descubrió con alarma que tenía solo unos 15 centímetros de profundidad, bien que su anchura era el triple. Con la espalda apretada contra el muro, contuvo el aliento en tanto trataba de ordenar sus ideas. ¿Y ahora qué? Apenas aquel pensamiento había tomado forma en su mente cuando algo pesado le cayó sobre los hombros con un brutal encontronazo. ¡Socorro! Aturdido, desequilibrado por el golpe, Flint estuvo en un tris de soltarse de la raíz y precipitarse de nuevo al vacío, pero un ciego instinto lo hizo cerrar los dedos en torno a la rama. A despecho del timbre aterrado de la voz, reconoció en ella a la joven capitana, aunque ni siquiera se atrevió a moverse ni un centímetro para mirar hacia arriba. «No puedo aguantar más», gritó la enana, a la vez que se tambaleaba sobre los hombros de Flint y agitaba los brazos en busca de equilibrio. «Pon los pies en el saliente». Siseó Flint. «Arrímate a la pared». Apretándose aún más contra el muro, el enano la agarró por los brazos con la mano libre y la sostuvo con fuerza mientras ella se afanaba por ponerse de pie en el saliente. Flint le guió las manos hasta la raíz y los dos se aferraron a ella en medio de jadeos producto del miedo y el agotamiento. Tras un breve descanso, Flint dirigió una mirada a la joven. «¿Qué haces aquí?», preguntó con sarcasmo, mientras apoyaba la sangrante mejilla contra el hombro. «¿De paseo?». La tierra que se había tragado le provocó una tos violenta. «Muy gracioso», replicó Perian, sin atreverse a mover un músculo. «Me arrojaron detrás de ti por orden de ese hijo de perra de Pitrick. Y como a tal lo empalaré y lo asaré a fuego lento, por lo que me ha hecho». «Eso, contando con que no acabemos empalados nosotros antes», comentó Flint. «¿Tienes idea de lo hondo que es el pozo, o cómo salir de él, o qué hay exactamente en el fondo?». «Claro que no», espetó Perian. «Es la fosa de una bestia. Nadie baja a explorar. Lo que es más, nadie ha bajado aquí con esperanza de salir vivo». Un sonido procedente del fondo la paralizó. Sus ojos se quedaron rendidos en los de Flint. «También lo he oído». El enano se movió con cuidado a fin de tener una mejor visibilidad del fondo de la cima. El pozo de la vieja mina se retorcía y doblaba conforme descendía. Tras unos instantes, sus ojos enfocaron lo que supuso que era el suelo terroso del fondo, unos 9 metros más abajo. Mientras se esforzaba por captar algún otro detalle, el ruido, algo semejante a un reptar sordo, se repitió. Y una sombra pasó por el fondo. «En nombre de Reorx, ¿qué es eso?», preguntó Flint, sin apartar la mirada del agujero. «Algo mortal», contestó Perian. «Es todo cuanto sé. Y, para serte sincera, prefiero mantenerme en la ignorancia. Lo único que quiero es que me dejen de temblar las manos para trepar y salir de aquí». «Me temo que no será posible», dijo Flint, que escudriñaba el túnel del fondo. «Las paredes de esta cima son ásperas, pero inestables. Si intentas escalarlas, lo más probable es que te precipites al vacío antes de lo que piensas. Si tuviéramos algo a lo que agarrarnos, tal vez lograríamos». Un ruido rasposo, procedente de abajo, interrumpió su razonamiento. Era como si una enorme masa se arrastrara sobre rocas húmedas. Perian soltó una mano de la raíz para agarrarse al hombro de Flint. «Lo veo moverse allá abajo», susurró. «Ahí está otra vez». Flint parpadeó en un intento de enfocar el reducido espacio del piso visible en el fondo de la cima. Ahora percibía el ruido con total claridad.
Era una especie de arrastre, de chapoteo, acompañado de numerosos golpes sordos semejantes a un palmoteo. A pesar de resultarle familiar, no acababa de identificarlo. Hasta que el hedor se hizo perceptible. Una oleada espesa, repugnante, de olor a podrido y desperdicios, los envolvió y saturó el aire del pozo. Perian dio un respingo y se apretó contra el muro, en tanto Flint escupía en un vano intento de librarse del repugnante regusto adherido a su paladar. ¿Qué es eso?, jadeó la muchacha. Un carroñero reptante. Comen de todo, siempre y cuando esté muerto. Y, si no lo está, mejor aún, pues de ese modo se divierten matándolo. También trepan, así que imagino que no tardará en subir. Como si sus palabras hubiesen sido una señal, una sección de carne rosa y púrpura asomó por el fondo de la cima. Al momento, un enorme ojo verde enfocó a los dos enanos. Unos tentáculos brillantes, de más de 1,5 metros de largo, crecían en torno a unas fauces rechinantes, repletas de cientos de dientes afilados como cuchillas. La cabeza se meció atrás y adelante, de modo que aparecía y desaparecía de la vista de los enanos. Entretanto, la pestilencia se había intensificado y el ruido había aumentado. «Busca piedras grandes, tal vez podamos ahuyentarlo», aconsejó frenético Flint, a la vez que se soltaba de la raíz y palpaba a tientas la pared del pozo. Unos instantes después, tenía apilado a sus pies un pequeño montón de piedras del tamaño de su puño. «No es que sea mucho, pero quizá logremos retrasar su ataque. Apúntale a los ojos. Y, hagas lo que hagas, no dejes que esos tentáculos rocen siquiera tu piel». «¿Por qué?», susurró Perian, con la mirada prendida en la cabeza balanceante. «Su veneno te paralizaría para, de ese modo, devorarte más tarde, con entera comodidad. Ten cuidado». Flint cogió un par de piedras. Sujetándolas con una mano, apartó la derecha de Perian, aferrada a la raíz, y la forzó a coger uno de los pedruscos. «Cuando te lo diga, lánzasela y que pruebe el sabor de la roca». El tacto de la piedra en la mano le proporcionó a Perian un objeto en el que enfocar la mirada. La alzó y la dio vueltas en su palma. «Un buen tiro con esto podría quebrar un yelmo de acero», pensó la joven. Se volvió hacia la cima, con el proyectil alzado sobre su cabeza. En aquel momento, el reptil carroñero surgió de improviso tras un recodo del túnel, y los tentáculos ondeantes se dispararon en dirección al saliente. Ahora Flint divisaba casi la totalidad del repulsivo cuerpo segmentado que se retorcía a lo largo de los contornos del túnel. Un par de patas, cortas pero gruesas, blancas y cubiertas de limo, se proyectaban de cada sección del cuerpo. Cada pata terminaba en un par de ventosas succionadoras tan grandes como la cabeza del enano. Se veían restos de carne putrefacta de anteriores comidas pegados al cuerpo de la bestia. Flint sintió el acre sabor de la bilis en la garganta y el estómago revuelto. La criatura era mucho más grande que cualquiera de los carroñeros reptantes que jamás había visto o de los que le habían hablado. Era el venerable abuelito de todos los carroñeros. Tragando saliva con dificultad, el enano apretó los dedos en torno a la raíz y lanzó la piedra. Tras un seco impacto en la cabeza de la bestia, el proyectil salió rebotado y cayó al suelo de la cima sin que la bestia lo advirtiera siquiera. Al punto, el brazo de Perian se disparó hacia adelante. La piedra se coló justo en la boca del carroñero y desapareció en medio de una lluvia de fragmentos de diente. Era imposible adivinar si la bestia sentía algún dolor, pero la repulsiva cabeza emitió una especie de rugido y retrocedió con premura. A pesar de que el animal estaba a unos 2 metros por debajo de ellos, 3 tentáculos se dispararon en el aire y se enrollaron en torno al tobillo de Flint. Al instante, el cuero de la bota siseó y soltó vapor. El enano sintió un ardiente escozor y supo que se le habían levantado ampollas en la piel. A pesar de que el cuero del calzado había evitado que sufriera daños irreparables, Flint aulló de dolor. Cogió otra piedra y machacó con ella los delgados apéndices tirantes. Uno tras otro, logró partirlos con golpes furiosos. Bajo el pie del enano, la roca del saliente se manchó de un fluido viscoso y azulado. Perian lanzó otra piedra a la bestia y acertó a golpearla justo en el borde de un ojo. Encolerizado, el carroñero retrocedió con gran velocidad y propinó un tirón de la pierna de Flint.
El enano se agarró desesperado a la raíz con una mano, mientras que con la otra buscaba cualquier cosa a la que sujetarse. Perian lo aferró por los hombros justo en el momento en que el monstruo daba un nuevo tirón. Ambos enanos salieron disparados de la repisa y cayeron al vacío. El tentáculo restante, enrollado en torno a la pierna de Flint, se tensó aún más y después se partió en dos. Todavía abrazados el uno al otro, Flint y Perian se precipitaron sobre la bestia y se deslizaron por el lomo segmentado hasta que, por último, aterrizaron encima de un montón de huesos apilados en el suelo. Flint lanzó un gruñido mientras se ponía de pie. Al parecer, estaba ileso, pero la pierna, todavía con los fragmentos de los tentáculos enrollados a la bota, perdía sensibilidad por momentos. Echó una ojeada en derredor y vio que se encontraban en un callejón sin salida. No divisaba hasta dónde se extendía la caverna, pero era la única vía de escape factible. «Aprisa, necesitamos alguna clase de arma», gritó Flint a la postrada muchacha. «¿No tienes una daga, cualquier cosa?» «La tenía, pero se me cayó», respondió con un hilo de voz. «¿Se te cayó?», gruñó él con incredulidad. «Debió de salirse de la funda cuando resbalé por el pozo», replicó a la defensiva, mientras se esforzaba por incorporarse. «Busquémosla. Quizá la encontremos y, si no la daga, cualquier otra cosa. No disponemos de mucho tiempo». Flint alzó la vista hacia la pared del túnel donde el carroñero debía de encontrarse, pero la bestia ya se había dado media vuelta y se movía en su dirección. «Corramos». El enano agarró a la joven por la muñeca y tiró de ella para obligarla a ponerse en marcha. Flint, que escudriñaba el suelo mientras corría, atisbó un destello metálico entre las piedras y los huesos esparcidos que alfombraban la guarida del carroñero. De un puntapié, desenterró la hoja de una daga, algo oxidada pero todavía sólida, de unos 20 centímetros de largo. Con la mano libre, la recogió con rapidez, sin detener la carrera. «Está ganando terreno», gritó Perian. «¿A qué velocidad se mueve esa cosa?» «Más deprisa que nosotros», resopló Flint, a la par que echaba una ojeada por encima del hombro. El terror se apoderó de él al ver que la criatura se encontraba a poco más de 3 metros y avanzaba con alarmante fluidez gracias a las numerosas patas que se movían con una cadencia ondulante a lo largo de los flancos. Entonces, mientras Flint la miraba horrorizado, la bestia alargó uno de los tentáculos y lo enrolló en torno al cuello de Perian. El tirón frenó en seco a la muchacha y lanzó a Flint contra la pared de la caverna. «Por todos los dioses», juró el enano. «Suéltala, maldito gusano apestoso». Blandiendo la hoja oxidada, giró sobre sí mismo y se abalanzó sobre la bestia que retrocedía. Con una mano agarró a Perian por el jubón, a la vez que acuchillaba el elástico y pringoso tentáculo. El miembro medio cercenado se agitó como un látigo y esparció en el aire una rociada de veneno y sangre espesa y azulada. Fueron precisos 3 golpes fulgurantes con el deslucido acero para liberar a la joven enana. Flint se cargó al hombro el cuerpo de Perian, paralizada pero aún consciente, y retrocedió de espaldas, sin perder de vista al carroñero. La bestia pareció quedar momentáneamente aturdida por la herida sufrida, si bien Flint no ignoraba que tenía un cerebro demasiado pequeño como para pensar en rendirse ante cualquier enemigo. En efecto, algo captó su atención: comida. Comida en forma de sus propios tentáculos cercenados, caídos a sus pies. Flint no podía dar crédito a sus ojos al ver que el horrendo ser de pesadilla engullía sus propios despojos. El enano se dio media vuelta y reanudó la carrera, internándose en la caverna. Era consciente de que hasta ahora seguía vivo solo porque había tenido suerte. «Esto puede que sea lo último que haga en mi vida», pensó, mientras corría en medio de la oscuridad. «Y no lo estoy haciendo muy bien», agregó, cuando el tobillo entumecido le falló bajo la carga de su propio peso y el de Perian. Enfebrecido, se recostó contra la pared y se obligó a incorporarse. Luego, prosiguió la marcha hacia el interior de la guarida de la criatura, arrastrando consigo tanto a la muchacha como a su pie insensibilizado. De improviso, la caverna se estrechó. Unos metros más adelante llegaba a su fin. Un muro de roca sólida les cortaba la salida por este lado. Flint dejó a Perian en el suelo, los ojos de la joven lo miraban con impotencia. Él apartó la vista de aquella mirada aterrorizada y aferró con decisión la miserable hoja oxidada.
Soltó una risita desabrida. Te bautizo con el nombre de Trance, pequeña daga, por si te sirve de algo. Eres todo cuanto se interpone entre nosotros y la perdición. Espero que estés a la altura de las circunstancias. En el momento en que se volvía para enfrentarse al carroñero reptante, captó por el rabillo del ojo un destello de luz procedente de una fisura de la pared. Con decisión, levantó el cuerpo inerte de Perian y la metió de cabeza por la grieta abierta en la roca, condujera a donde condujera. La empujó hacia adelante pero, de repente, la joven se quedó atascada de manera que no podía moverla para atrás ni para adelante. «Discúlpame, Perian», susurró, a la vez que apoyaba el hombro en las rotundas nalgas y empujaba con todas sus fuerzas. El cuerpo de la enana se deslizó unos centímetros y luego, de repente, como si desde el otro lado algo tirara de ella, atravesó zumbando el muro y desapareció de la vista. Perplejo, Flint ladeó la cabeza a fin de mirar por el agujero, pero un par de manos lo agarraron por el borde de la túnica y lo arrastraron también a él a través de la grieta. Flint se incorporó sobre las rodillas y vio a Perian tendida en el suelo, frente a él. Alzó la vista. Esbozando una mueca bobalicona y con una actitud prepotente, se encontraba la criatura más sucia y barriguda que el enano había visto en su vida. «¡Que me cuelguen! ¡Un enano gully!», exclamó Flint. «¿Qué hacer vosotros ahí?» «Monstruo cogeros», dijo con simpleza el enano gully, y chasqueó la lengua, como reprendiéndolos. «No me digas», musitó con ironía Flint. «¿Dónde nos encontramos?» El enano Gully, hinchado de orgullo, sonrió radiante. «Vosotros, en Lodazal».